está del otro lado, está en su casa. Beto Brandoni, buenas noches. Aquí José del Río lo saluda. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Bueno, Beto, ¿cómo ve la situación de nuestro bendito país? Digamos, arranquemos por esta relación de la justicia y la política en tiempos donde varios presos han salido de la cárcel aún con ciertas sentencias firmes. Bueno, felizmente no me preguntaste nada de economía, que me dio pánico cuando me dijeron que querías hacer una nota. Dije, yo de esto no puedo hablar. No. Y de esto que me preguntás tampoco puedo hablar porque yo no soy abogado. Pero si el presidente de la República dijo que no estaba al tanto de este problema, yo, ¿por qué no voy a decir algo? Me parece que es un despropósito lo que ha pasado, es una cosa muy difícil de explicar fuera de nuestras fronteras. Lo que ha pasado, esto de liberar a cualquier cantidad de presos encarcelados por algunas razones, porque además dice, están viviendo mal porque están sobrepobladas las cárceles, efectivamente. Pero no fue por sorteo ni por mala suerte. Han cometido delitos. Esto de liberarlos es algo inaudito. No sé qué te puedo decir al respecto porque no logro entenderlo. Y leí un titular hoy de que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no aprobó esto, pero tampoco van a volver los liberados a la cárcel, con lo cual entiendo bastante menos que antes. Beto, como exdiputado, aparte de prestigiosísimo actor, sí, el ver que no sesiona el Congreso, que haya 30 decretos de necesidad de urgencia disponiendo en estos días, ¿qué le genera? Me genera un gran desconcierto porque yo creo que no debía haberse cerrado el Congreso de la Nación. Debían haberse tomado las medidas que tomó la sociedad, por ejemplo, para precaverse, para que esto no cundiera más. Pero hay una cosa que, una de las tantas malentendidos que padecemos los ciudadanos de a pie, que decimos los políticos todos no son iguales, y la responsabilidad de que el Congreso no funcione no es de todos los senadores y diputados, es del gobierno, de los que están en la cabeza del poder judicial, del poder legislativo. El presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Cámara de Senadores. Ellos fueron los que dispusieron el cierre del Congreso y me parece cuanto menos desconcertante porque era necesario que estuvieran conversando todos los diputados, los que fueron elegidos por el voto popular, sobre qué es lo que había que hacer. No había un solo grupo de expertos para decidir las cosas. Algo sí es bueno destacar, que a pesar de esa notoria, escandalosa ausencia, con la responsabilidad de los jefes de la Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores, el resultado de esta pandemia y de este encierro, que es muy doloroso, ya está siendo muy serio el problema desde varios puntos de vista, además de que es fundamental desde el punto de vista económico. Y yo quiero destacar algo de lo que no se habla, y es de la actitud responsable, seria, bondadosa, generosa de la sociedad argentina frente a esto. Porque no es solamente la decisión, por ejemplo, del presidente de la República de llamar al encierro, a la cuarentena, que fue muy oportuna, efectivamente, pero después había que llevarlo adelante. Millones de argentinos la llevamos adelante y me parece que esto es una cosa para tener en cuenta, más allá de lo que sale destacado en algunos diarios de vecinos que insultan o le impiden vivir
a vecinos de su mismo edificio de departamentos porque son médicos, esa barbarie, pero la verdad que la mayoría, inmensa mayoría de los argentinos nos hemos manejado con mucha prudencia y con mucha responsabilidad. Y esto lo digo porque hay una sensación de fatiga en la gente por el encierro. Hay gente que está encerrado, no en las mejores condiciones, ni hablar de las familias con niños chicos, que no les está permitido sacar a los chicos a tomar un rato de sol a la calle. Pero yo creo que es un momento en que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería darnos una palmada diciendo que nos portamos bien, que nos sacamos una buena nota en disciplina y en responsabilidad cívica, y que falta menos. Alguien nos tiene que decir que falta menos de esto para tener poco, recuperar el aire y decir, bueno, falta menos, algo ya dentro de algunos días más vamos a poder salir a la calle, vamos a poder hacer una vida más o menos normal, o vamos a poder reacostumbrarnos a vivir con cierto grado de libertad y decidir qué es lo que queremos hacer fuera de casa. Beto, su historia política, su historia de actuación, tiene que ver también con la historia argentina, y durante muchos momentos, sobre todo en aquellos que el gobierno fue radical o mismo de Juntos por el Cambio, se hacía más difícil gobernar en tiempos adversos. ¿Cuánto hay de la gobernabilidad y peronismo en el poder hoy? Digo, para que las cosas tengan tanta tranquilidad conforme a su visión. Porque hay una oposición que tiene vocación democrática. Y se equivoca la gente cuando dice, bueno, ¿qué hace la oposición? Que la oposición tiene otro estilo. La oposición no va a hacer piquetes. La oposición no va a impedirles llegar a la gente a su trabajo con piquetes. No van a presionar, no son pendencieros. Es gente de trabajo que creen en la democracia. Y yo creo que han hecho un gran papel. Yo creo que la oposición en general ha hecho un papel no solo muy digno, sino con además iniciativas que todavía no las conocemos porque no se reabrió el Congreso. Pero la diferencia, ¿cuál es? ¿Vos querés saber cuál es la diferencia? Es el peronismo. El peronismo no tiene vocación democrática, nunca la tuvo, y entonces se le hace muy difícil, muy difícil a los gobiernos con vocación democrática poder llevar adelante un plan. Y no quiero volver mucho atrás, pero hay un ejemplo paradigmático que es el gobierno del doctor Arturo Umberto Illia, donde la tasa de desempleo era del 3%, las libertades estaban aseguradas, el país progresaba, bajó la deuda externa, pero los muchachos de la CGT le propusieron un plan de lucha, acordaron con los militares y lograron sacarlo de la Casa de Gobierno para después estar en el Salón Blanca de la Casa de Gobierno aplaudiendo la asunción del general Onganía. Esto para dar uno de los tantísimos ejemplos que podemos dar. Entonces es una diferencia de estilo muy notoria, pero la gente, la sociedad argentina, no, yo creo que está en un proceso muy interesante y que no sé si lo hemos si no hemos analizado debidamente, pero no se lo van a llevar por delante otra vez a la sociedad argentina. El 2015 significó una suerte de bisagra en la historia política del país. Y el interés que hay por la política en este momento, desde incluso antes de las últimas elecciones, es muy llamativo. Yo lo único que recuerdo parecido a eso fue el año 83, donde después de mucho tiempo íbamos a salir de una feroz dictadura, de una guerra absurda, pero hay un fervor por la participación política, no solo a través de los partidos que todos conocemos, sino a través de agrupaciones de todo orden, pero que quieren hacer escuchar su voz. Y esto me parece que es muy auspicioso, muy auspicioso. Beto, le va a hacer una pregunta a mi colega Pablo Fernández Blanco. ¿Cómo estás, Luis? Una pregunta políticamente incorrecta. Desde la mezquindad de la política
Sí, Caramba. te lo anticipé. Desde la mezquindad de la política, de esto nadie quiere hablar en este momento, pero en algún momento, si son una oposición democrática, de que la economía este año vaya tan mal, de que haya tantos cortocircuitos entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿los entusiasma a ustedes desde el punto de vista, si querés, mezquino electoralista como oposición? No, a mí no me entusiasma, a mí me avergüenza. A mí como hombre de la política, como militante político, me avergüenza. Y la gente que no es peronista está preocupada porque el horizonte no es claro, no es diáfano. Yo no especularía con eso. Lo que sí es cierto es que el gobierno de Cambiemos, con todas sus dificultades y con todos sus errores, dejó la vara un poco más alta. Y la gente entendió que se puede vivir en democracia, se puede gobernar sin pedantería, sin rencor, sin actitud agresiva. Se puede tener también autoridad, porque hay una autoridad de un estilo y hay otra, como la autoridad moral, que tiene un peso muy importante. Y me parece que la sociedad argentina está queriendo apuntar a eso. Esto que estamos viendo en estos días, donde cualquier gobierno se puede equivocar. Los comentarios del peronismo cuando el gobierno del ingeniero Macri cometía un error y se enmendaba y reconocía que un error. Decía, no ve que no sabe nada de política. Este gobierno no ha hecho otra cosa que volver para atrás e intentar cosas. Bueno, son cosas que pueden ocurrir y sobre todo en una situación tan angustiosa como la que estamos viviendo, de esta pandemia feroz y cruel. Pero a mí me parece que la gente está demostrando que no se va a dejar llevar por delante por la prepotencia una vez más y por la violencia. Esto que ha dicho una abogada que está muy cerca de la vicepresidente, es que las cosas se van a arreglar por las buenas o con sangre, pero que se van a hacer, es de una gravedad tremenda, enorme, que a uno le debe poner la piel de gallina. Pero no, la verdad que por el momento no lo veo como una ventaja para nosotros. Falta mucho todavía, estamos en un año no electoral y nosotros tenemos que dar buenos ejemplos, nuestros intendentes, nuestros gobernadores, nuestros legisladores. La gente los va a mirar, los va a observar y los va a tener en cuenta para la hora en que, dentro de un poquito más de un año y medio, va a haber una elección legislativa y entonces ahí seguramente va a ser unos días antes, vamos a tener que hacer un balance de cómo hizo las cosas este gobierno. Mientras tanto, tratemos de sostenernos y de afianzar y de seguir apostando a la democracia. Beto, hace poco celebró sus 80 años, fue tendencia en todas las redes sociales y de cara al futuro. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Sí, me parece, porque era... ¿Pero por qué a mí? Sí, era muestra de cariño. ¿Por qué me tocó a mí? No, ¿qué le genera el futuro, digo, con una corta, joven historia como la que usted tiene, cuando ve nuestro país, digamos, qué le genera ese espejo que refleja el futuro? Y no me entusiasma mucho. Lo que pasa es que todavía yo sigo teniendo esperanzas y creo que los que nos dedicamos a la política, en el caso mío yo soy un diletante nada más de la política, pero que me inquieta, me interesa, en el fondo somos enfermos de optimismo, de modo que no te voy a decir que voy a bajar los brazos para nada, ni que esto va a ir mal para siempre, no. Pero lo que es cierto es que tengo menos tiempo por delante para seguir intentando, insistiendo en mis convicciones de siempre. Pero la esperanza siempre está
y hay algunas reservas que nosotros tenemos y otras que debemos recuperar. Lo que más me preocupa es el tema de la educación, te digo la verdad. Eso es fundamental. Ese capital extraordinario que supimos tener hace casi un siglo, que era estar libres de analfabetismo, ese capital se fue degradando, se fue achicando y lo tenemos que recuperar. Y eso no se arregla con 2 o 3 buenas cosechas de soja. Eso se arregla con un acuerdo que cuando pase esto, yo espero que los legisladores de Cambiemos van a plantear seguramente al oficialismo: muchachos, vamos a ponernos a trabajar en un proyecto de ley para siempre, como fue la 1420 de educación gratuita, obligatoria y sin religiones y laica, ¿no es cierto? Una cosa sí tenemos que hacer cuando pase esta tormenta, y porque el futuro está ahí y no en otro lugar, me parece. El futuro está en la educación. Beto, un placer hablar con usted. Lo vi en el teatro siempre, y en Made in Lanús fue la primera obra suya que vi cuando era Purrete. Así que, no me digas. Sí, allá lejos y hace tiempo en Mar del Plata, entre tantas obras de teatro que viste suyas. Bueno, tampoco hace tanto. Bueno, ¿cómo no? tampoco, ¿Cómo pasa como exageremos. 25 años? Fue el 86. Bueno, sí pasó. ¿Cuándo estrenamos? Estamos en 2020. Y lamentablemente esta pandemia nos postergó un estreno que vamos a hacer en cuanto se pueda, que es una obra de Carlos Gorostiza que se llama El acompañamiento, que vamos a hacer con David Di Napoli en el Multiteatro, que es una obra hermosa, que está lista, está con su escenografía, con sus luces puestas. Cuando podamos y cuando el público se decidan a volver a los teatros, sobre todo es importante porque esta es una ciudad muy importante en términos teatrales. Allí estaremos, Capital teatral del mundo. Que eso ocurra. Fuerte abrazo y muchas gracias. Que la gente vuelva al teatro. Que la gente vuelva al teatro. Gracias, José. Un orgullo hablar con usted. Sí. Breve tanda y ya volvemos con Alfredo Sainz y Fernanda Raberta. Breve tanda, ya volvemos. Acompañamos a las pymes con préstamos